Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que es citoquinas de la respuesta inflamatoria, las principales que hemos venido viendo a lo largo del curso, ¿no? Y al final un repaso sobre lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y, bueno, la parte de un repaso también sobre lo que es sepsis. Bien, en cuanto a citoquinas de la respuesta inflamatoria, nuevamente tenemos que recordar siempre el concepto de que la respuesta inflamatoria tiene por finalidad inducir la formación de infiltrados ricos en células inflamatorias y en moléculas de la respuesta inflamatoria con la finalidad de eliminar el daño o al germen que está causando algún tipo de lesión. ¿Okay? Entonces, la respuesta, como sabemos, se hace sobre la base de moléculas que van a intermediarla, y estas son las citoquinas. Dentro de las citoquinas de la respuesta inflamatoria está el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, la 15 también vamos a revisar rápidamente. Bueno, entonces la respuesta inflamatoria aguda, ¿en qué consiste? En la acumulación de células de la respuesta inflamatoria y de proteínas o moléculas de la respuesta inflamatoria, ¿no? Sabemos que se van a activar una serie de sistemas que van a permitir que se pueda eliminar el daño de forma eficiente, ¿no? Los cambios que se aprecian cuando el proceso es localizado dependen de cambios vasculares. Entonces tenemos el eritema por la dilatación arteriolar, ¿no? Y la congestión sanguínea, el aumento de la adhesividad glucositaria. Sabemos que dentro de las acciones que tienen las interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda está la de inducir la expresión de moléculas de adhesión. Entonces, de esta forma, los leucocitos pueden adherirse para posteriormente extravasarse y migrar al sitio donde se está produciendo el daño. El incremento de la permeabilidad vascular, que es consecuencia de la actividad de los mediadores proinflamatorios que llevan a la contracción, ¿no?, de las células endoteliales, ¿okay? Lo que hace que el fluido intravascular pase al extravascular. Bueno, conocemos que los cambios van a ser mediados por citoquinas, y estas citoquinas y otros mediadores van a ser liberados por diferentes células que van a intervenir en la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Bien. Porque debería ir a trabajar y hacer a los otros cafés y empezar a hacer la mayoría. Ya, también sabemos que en los procesos de inflamación crónica, ¿no?, la respuesta va a ser sostenida por los linfocitos, ¿no es cierto? Y ese tipo de respuesta va a causar daño en el tejido, lo va a lesionar, y el tejido lesionado va a terminar fibrosándose. Y en algunos casos se puede presentar, bueno,
un proceso que le llaman remodelación, que no es otra cosa sino consecuencia de las retracciones que se van a producir, ¿no? Como consecuencia de las retracciones, producto de la fibrosis y de las cicatrices que se forman, los órganos parenquimatosos se deforman, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en el árbol bronquial, cuando comienza a fibrosarse el parénquima pulmonar, entonces eso deforma la estructura de los bronquios. Como hay una deformación, se dice que hay una remodelación del árbol bronquial, ¿no? Que no es otra cosa sino una deformación. Obviamente, en la medida que los bronquios se deforman, bueno, también pierden capacidad funcional, ¿ok? Este, bueno, la inmunidad innata va a estar activada en las respuestas inflamatorias crónicas porque los linfocitos T, como sabemos, eh, eh, activan células de la inmunidad innata, ¿no? O sea, la respuesta inmune, como les he dicho en varias oportunidades, no es aislada, es una respuesta integrada. Bueno, en cuanto a citoquinas, son moléculas que van a ser producidas por varios grupos celulares, ¿no? No son de patrimonio de algún grupo celular en particular, la mayor parte de ellas. La acción es mayormente paracrina. Como hemos visto muchas de ellas tienen acción también autocrina, ¿ya? Estas moléculas se caracterizan por tener un efecto más de tipo local, ¿no? Bueno, se parecen a hormonas en el aspecto principal de que ejercen su acción al unirse a receptores, ¿no? Pero la diferencia fundamental que tienen con las hormonas es que la producción de citoquinas responde a la generación de señales, ¿no? En cambio, las hormonas se producen como consecuencia de bueno, el proceso fisiológico que se da dentro del organismo. Por ejemplo, el ciclo circadiano. Sabemos que hay hormonas que tienen un ciclo circadiano, ¿no? Hay hormonas que tienen un ciclo que puede ser un ciclo mensual, y así por el estilo. Eso no sucede con las citoquinas. Las acciones de muchas de ellas son redundantes. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral actúa en el hipotálamo induciendo la aparición de fiebre. Lo mismo sucede en el caso de la interleuquina 1. Esos son como el factor de necrosis tumoral produce fiebre o induce la aparición de fiebre y la interleuquina 1 hace lo mismo, a eso se le llama efecto redundante, que es una característica de las interleuquinas. Bueno, definitivamente van a tener un rol en la inflamación, eso lo hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. El interferón de tipo 1, los interferones de tipo 1 tienen un rol central en lo que es la respuesta contra virus, promueve la respuesta de linfocitos T y hemos visto que las interleuquinas son necesarias para obtener la diferenciación de las diferentes subpoblaciones efectoras, por ejemplo, ¿no? Y para cada población efectora hay algún tipo de interleuquina en particular que va a intervenir. Limita las respuestas de la inmunidad innata, ¿por qué? Porque también se producen interleuquinas que son de regulación, como el factor beta transformante de crecimiento y la interleuquina 10. Podemos clasificar las interleuquinas en dos grupos, teniendo en cuenta qué célula es su fuente principal, ¿no? Entonces, en algunos textos clasifican las interleuquinas como interleuquinas de la inmunidad innata y a otras como interleuquinas de la inmunidad adaptativa. Como interleuquinas de la inmunidad innata, ¿por qué? Porque la fuente principal va a ser el macrófago. Y para el caso de las interleuquinas de la inmunidad adaptativa, la fuente principal va a ser el linfocito T activado.
Bueno, de la semejanza entre el tamaño, que son moléculas pequeñas, y el hecho de ejercer su acción a través de receptores, pasamos a las diferencias entre citoquinas y hormonas. Los sitios de producción, bueno, el de las hormonas está limitado a la glándula que las produce, ¿no? En cambio, hemos visto que para el caso de las citoquinas, para, para varias citoquinas hay varias poblaciones celulares que pueden producirlas, ¿no? Las células blanco, las citoquinas tienen una población restringida de células sobre las cuales va a ejercer su efecto. En cambio, las hormonas no, porque su efecto más es de tipo sistémico. Tiene que verlo con lo que es el metabolismo. El rol biológico, bueno, de las hormonas es homeostasis del organismo. En cambio, de las citoquinas principalmente son de acción local y su efecto mayormente es de defensa, ¿no? Hay citoquinas que intervienen en lo que es crecimiento y diferenciación de tejidos y participan en homeostasis de tejidos. Para el caso de la respuesta inmune, está más dirigida a lo que es la tolerancia inmunológica, ¿no? Se mantiene el metabolismo normal porque las células o el sistema inmune hace de que los antígenos, que el sistema, de que seamos tolerantes a diferentes tipos de antígenos, los propios y también aquellos antígenos, por ejemplo, que nos sirven para alimentarnos, los antígenos de los alimentos, ¿ya? Redundancia biológica, ya les expliqué, es frecuente en las citoquinas. El pleiotropismo es alto en las citoquinas, ¿no? La concentración en sangre más bien es baja. ¿Por qué? Porque las citoquinas son moléculas que ejercen su acción de forma local. Eso es lo que se espera. En cambio, las hormonas es alta porque los efectos que ejercen estas moléculas son de tipo sistémico. El ámbito de acción va a ser amplio para las hormonas y está restringido para el caso de las citoquinas. Y la inducción de la secreción, como les decía, depende de las variaciones fisiológicas para el caso de las hormonas, porque existe un ciclo circadiano, ¿no? Existen ciclos que se van a dar en días o semanas, ¿ya? En cambio, las producciones citoquinas responden mayormente a la aparición de alguna señal, que es producto de contacto con algún estímulo externo. La primera interleuquina, el factor de necrosis tumoral, esa interleuquina es considerada por algunos como una interleuquina de la inmunidad innata, porque su principal fuente es el macrófago. Los linfocitos T también producen factor de necrosis tumoral, que es el factor de necrosis tumoral beta, ¿no? Que también es llamado linfotoxina. Esta molécula está conformada por 3 cadenas moleculares, ¿no? No glicosiladas, ¿ok? Que cuando son sintetizadas se exponen sobre la membrana celular como una molécula de membrana. Lo que va a suceder después es que una metaloproteasa va a degradar el tallo o pedículo que la mantiene unida a la membrana celular, liberando el factor de necrosis tumoral, que en ese momento se va a transformar en una molécula soluble. El factor de necrosis tumoral o la configuración de las 3 moléculas, ¿no?, que conforman la interleuquina le dan un aspecto piramidal, lo que le permite al factor de necrosis tumoral interactuar de forma simultánea con su receptor. El receptor es un receptor que está formado por 3 cadenas que pueden ser de tipo R1 o 3 de tipo R2, ¿no? Una vez que estas toman contacto con el receptor, se inicia la señalización. La señalización depende de la activación de un conjunto de moléculas que pertenecen o están relacionadas con el factor de necrosis tumoral. O sea, son las TRAF, moléculas de la familia del factor de necrosis tumoral. A esta familia molecular pertenecen moléculas como el NF-κB y la proteína de activación 1, ¿no? En cuanto a las señales que inducen su producción,
van a estar intermediadas, ya conocemos, principalmente por los receptores de reconocimiento innato, ¿no? A la cabeza tenemos los receptores tipo TOL, los tipo NOT y los tipo RIG, ¿ya? ¿Qué estímulos son los más potentes para inducir su producción? La presencia de gram negativos, los lipopolisacáridos, ¿no? En el caso de gram positivos tenemos el ácido lipoteicoico. Bien, acá tenemos el factor de necrosis tumoral en su forma de membrana. Tiene el pedículo este que lo mantiene unido a la membrana celular. Y la molécula se libera cuando se degrada, cuando el pedículo es degradado por una metaloproteasa. De suerte que tenemos la forma soluble del factor de necrosis tumoral, que es la que va a interactuar con el receptor. Como ven, el receptor tiene 3 cadenas. Las 3 pueden ser R1 o R2, ¿ya? La señalización depende de la activación de moléculas de la familia del factor de necrosis tumoral, o TRAF. Entre ellas tenemos al NF-κB. Factor de necrosis tumoral, acá está la molécula en verde, una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 3 cadenas diremos, ¿no? 3 cadenas, que están interactuando con 1, 2 y 3 cadenas del receptor R2. R2, 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 ¿ya? Y acá tenemos la vista lateral, donde se han marcado los sitios de interacción. Al momento de activarse, bueno, va a reclutar otras moléculas de la familia del factor de necrosis tumoral para cumplir con su función. La otra interleuquina, la interleuquina 1, también ya de ella se ha hablado bastante a lo largo del curso. La fuente principal, al igual a lo que sucede con el factor de necrosis tumoral, es el macrófago activado. Y otras células que las producen las tenemos acá, polimorfos nucleares, células epiteliales y endoteliales. O sea, la producción, la disponibilidad de interleuquina 1, digamos así, está garantizada, ¿no? De esa interleuquina hay 2 formas, la alfa y la beta, que tienen una homología, o sea, son iguales solamente en un 30%, ¿no? Del total de las moléculas. ¿Quién las une? Que se unen a los mismos receptores, ¿ya? Ya sabemos cómo es su producción. Se requiere primero de la generación de un precursor, ¿no? Que es sintetizado a partir de las señales que son producidas por las interacciones entre moléculas como los receptores tipo TOL, ¿no? Esta molécula, el precursor que se libera, después tiene que ser degradado por la caspasa 1, activada por otro cuerpo molecular que hemos visto, que es el inflammasoma. La forma activa es una molécula de 17 kilodaltons, ¿ok? Bueno, el receptor con el que ejerce su acción es un receptor IL-1R, ¿ya? Que forma parte de la expresión molecular normal de las membranas celulares. Es una proteína integral de membrana. Y como dominio de activación tiene un dominio TIR, ¿ya? Bueno, la transcripción de esta molécula sabemos que le inducen de forma preferente las señales que son generadas a partir de los receptores de inmunidad innata, ¿no? Que termina activando el factor de transcripción NF-κB. Entonces, recuerdo, la señal que viene del receptor tipo TOL, por ejemplo, da lugar a la síntesis del precursor, ¿no? Esta molécula después es degradada por el inflammasoma, que activa a la caspasa 1, que termina metabolizando al precursor y libera el fragmento de 17 kilodaltons, que es la forma activa de la interleuquina. La otra interleuquina, interleuquina 6, esta interleuquina también es una interleuquina de la respuesta inflamatoria aguda y tiene efectos locales y sistémicos, ¿ya? Sobre el hígado, esta interleuquina puede actuar
estimulando al hepatocito para la producción de las llamadas proteínas o reactantes de fase aguda. Sabemos que a nivel de la médula ósea la interleuquina 6 estimula la producción de factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿ya? Y bueno, si el estímulo es muy potente, esta vía de estimulación da lugar a que pueden presentarse cuentas de leucocitos por arriba de los límites normales, lo que se denomina leucocitosis, ¿no? Y si en valores absolutos también la cantidad de polimorfos nucleares que se encuentra es mayor a lo normal, estamos hablando de una leucocitosis con neutrofilia absoluta, ¿ya? Bien, también hemos visto al momento de que revisamos diferenciación del linfocito TH17 que la interleuquina 6 es necesaria para inducir la diferenciación del linfocito T a esa subpoblación efectora. La fuente principal, al igual como sucede con el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, es el macrófago activado, pero además lo producen otras células, las células endoteliales, fibroblastos, ¿no? Y otros grupos celulares, ¿ya? La molécula está conformada por dos cadenas iguales, es un homodímero, ¿no? Y pertenece a la familia de citoquinas del grupo 1, o de tipo 1. Bien, junto con la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 también actúa sobre el hepatocito para la síntesis de proteínas de fase aguda, ¿ya? La finalización se hace a través de la molécula STAT3. Un dato clínico importante es que la interleuquina 6, ¿no? Bueno, se encuentra elevada en pacientes con artritis reumatoidea y en algunos casos estos pacientes pueden ser tributarios de recibir anti-interleuquina 6, ¿ya? Durante la epidemia, ustedes deben haber oído o leído, ¿no? Que en los casos severos de inflamación, o en los casos severos de COVID-19, las concentraciones de interleuquina 6 se encontraban elevadas, ¿no? Por lo que también se intentó manejar a estos pacientes dándoles anti-interleuquina 6, sin mayores resultados porque al final el rol que tiene la interleuquina 6 en estos casos no era, digamos así, central, ¿no? Era más bien un rol más accesorio que central, ¿ya? La interleuquina 6 es un homodímero, dos cadenas iguales. La otra interleuquina, la interleuquina 12, al igual que las otras interleuquinas que hemos revisado, esta molécula es producida principalmente por el macrófago activado. También la producen las células dendríticas, ¿no? Sabemos que la interleuquina 12 estimula la producción de interferón gamma cuando actúa sobre la natural killer y también sobre la población de células linfoides innatas del grupo 1. En el caso del linfocito T, cuando hablamos de activación clásica del macrófago y bueno, teníamos el tema de la colaboración del linfocito T con el macrófago. El linfocito T al momento de activar al macrófago lo estimulaba para que produzca interleuquina 12. Y la interleuquina 12 activaba más a la célula T, al helper 1 concretamente, ¿no? De suerte que se producía un proceso de retroalimentación positiva. Bueno, sabemos que la interleuquina 12 es la principal interleuquina que promueve la diferenciación de H1, ¿no? Esta molécula está conformada por dos cadenas diferentes, es un heterodímero, una de 35 kilodaltons, que también se conoce como P35 o proteína 35, como gusten. La otra es una cadena de 40 kilodaltons,
También se puede llamar P40 o proteína 40. ¿Ya? La P40 es una molécula que también forma parte de la conformación de la molécula de interleuquina 23. Bueno, su producción en la inmunidad innata es consecuencia de la señalización dada por los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Y los estímulos que inducen su producción principalmente son los lipopolisacáridos bacterianos, el ácido lipoteicoico y también los antígenos virales. ¿Ya? Bien, y bueno, con respecto al interferón gamma y la natural killer, también ya lo revisamos en su momento, ¿no? La interleuquina 12, al actuar sobre la natural killer, la activa convirtiéndola en una célula, en la killer activada por linfoquinas o célula LAC. Esta célula activada es productora de interferón gamma, que al actuar sobre los macrófagos hacen que estas células produzcan más interleuquina 12 y así también se forma un circuito de retroalimentación positiva. El receptor es un heterodímero, está conformado por dos cadenas, beta 1 y beta 2, ¿no? La producción o la expresión de la molécula beta 2 es amplificada por el interferón gamma, ¿ya? De suerte que el interferón gamma, al amplificar la expresión de la molécula beta 2, también amplifica la capacidad de interleuquina 2 para activar células. La señalización de receptores a través de la molécula STAT4. Tenemos la interleuquina 2 con sus dos subunidades, ¿no? La P35 y la P40, ¿ya? La interleuquina 15, bueno, esta interleuquina tiene rol en lo que es la formación de los linfocitos TCD8, también en la diferenciación y activación de las células natural killer y en la diferenciación y activación de las células linfoides innatas del grupo 1, ¿no? Esta interleuquina es prima, si se quiere, o hermana de la interleuquina 2 porque son moléculas homólogas, ¿ya? Y señalizan a través de cadenas, el receptor, ¿no? Comparte dos cadenas, ¿no? Que también son utilizadas por el receptor de interleuquina 2. En los ganglios linfáticos, la interleuquina 15 puede estar unida a una cadena alfa del receptor. Y la idea de esto es estimular directamente células vecinas que expresan las cadenas beta y gamma del receptor. De esta forma es capaz de estimular, por ejemplo, las células natural killer que se encuentran en los ganglios linfáticos. ¿Ya? Bueno, interleuquina 15, eso lo vimos hace 2 semanas, es factor de supervivencia para la natural killer y para los linfocitos TSD8 de memoria. Ya, bueno, con referencia al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos que decir primero lo siguiente. La actividad de las citoquinas, particularmente del factor de necrosis tumoral, ¿no? Se puede ubicar dependiendo de las concentraciones en que se encuentra, ¿no? Si se producen en concentraciones bajas, el efecto que va a ejercer va a ser un efecto que va a estar circunscrito a un área determinada, o sea, van a ser de acción local. En la medida que el estímulo puede ser más fuerte, la cantidad de interleuquinas que puede producirse va a aumentar. Si alcanza concentraciones moderadas, entonces vamos a tener que los efectos de las interleuquinas, especialmente del factor de necrosis tumoral, van a ser sistémicos, ¿no? En concentraciones moderadas se puede apreciar la presencia
o la aparición del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Para nosotros, cuando hagan medicina, les van a darles otros criterios, pero para nosotros, para el curso, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene 3 componentes: fiebre, neutrofilia y la presencia de proteínas de sangre, proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda circulantes. ¿Okay? El estímulo más potente que desencadena este tipo de respuesta es la presencia de gérmenes gram negativos, o sea, los lipopolisacáridos de los gérmenes gram negativos. ¿Ya? Y sabemos que el reconocimiento de este antígeno se va a hacer principalmente a través de los receptores de inmunidad innata. El primer componente del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la neutrofilia, es consecuencia principalmente de la actividad de la interleuquina 6, que al actuar sobre la médula ósea estimula la producción de factores estimulantes de colonias de granulocitos, ¿no? El que a su vez induce la producción de polimorfonucleares, ¿no? Como les dije hace un rato, la elevación de las cuentas de polimorfonucleares puede exceder el límite normal, ¿no? Pudiendo tener en ese caso en el hemograma cuadros de neutrofilia. Si el estímulo persiste, ¿no?, por mucho tiempo, entonces la producción de células maduras puede comenzar a cesar. Y lo que se comienza a liberar son unas formas más jóvenes, que son las llamadas abastonadas, ¿no? Como les expliqué en su momento, el polimorfo nuclear abastonado es una célula que suma en número, pero no suma en cuanto a defensa, porque es una célula ineficaz en lo que es los procesos de fagocitosis y tampoco es capaz de formar fagolisosomas eficientes, ¿ya? Si las cuentas de abastonados son iguales o mayores a 500 células por mililitro, entonces estaríamos frente a un cuadro de desviación izquierda, neutrofilia con desviación izquierda, lo cual está muy mal porque es una señal de que el paciente está pasando por un proceso infeccioso severo, ¿no?, y necesita atención inmediata. La fiebre, por otro lado, es consecuencia de la actividad o del efecto que ejerce el factor de necrosis tumoral sobre el hipotálamo. En este caso tenemos dos tipos, los vamos a llamar pirógenos. Los pirógenos exógenos, en el caso de los gram negativos, van a ser los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos, bueno, van a estimular la producción de factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, a concentraciones moderadas, va a ejercer su acción sobre las células endoteliales del hipotálamo y las va a estimular para que comiencen a producir prostaglandina E. Esta prostaglandina es la causa de la aparición de fiebre en los pacientes y esta prostaglandina E va a ser el pirógeno endógeno, ¿ya? Segundo efecto. El tercer efecto es el de las proteínas de fase aguda. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, actúan sobre los hepatocitos, estimulándolos para que comiencen a producir las llamadas proteínas de fase aguda. Ahí tenemos 3 que de repente son las principales, ¿no? La proteína C reactiva, el fibrinógeno y el amiloide sérico A. En cuanto al fibrinógeno, tenemos que comentar que esta molécula se va a degradar, dando lugar a la formación de los productos de degradación del fibrinógeno. Como consecuencia de esto, una prueba de laboratorio que es la velocidad de sedimentación globular puede tener valores elevados, ¿ya? En todo caso, si hay incrementos del valor de la
velocidades de sedimentación globular, eso es un indicativo de que el paciente está pasando por procesos infecciosos agudos, ¿no? Que deben ser de origen bacteriano. Bien, entonces las acciones del factor de necrosis tumoral principalmente y la interleuquina 1. Sí, las interleuquinas son producidas a concentraciones bajas. Vamos a tener que el efecto es mayormente local, ¿no? Entonces va a actuar sobre la célula endotelial, estimulándola para que produzca moléculas de adhesión, produzca otras interleuquinas como la interleuquina 1, moléculas quimiotácticas. Se va a producir la retracción celular para el proceso de permeabilización vascular, etc. Al reclutar células inflamatorias, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 los van a activar, ¿no? Y las células inflamatorias que lleguen y se activen también van a colaborar produciendo otras interleuquinas. Muy bien. A nivel sistémico, bueno, tenemos en primer lugar lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por la fiebre, por el efecto que tiene el factor de necrosis tumoral, en primer lugar, y después la interleuquina 1 y la interleuquina 6 sobre el hipotálamo para que aparezca este signo, ¿no? Sobre el hígado, estas interleuquinas inducen en el hepatocito la producción de proteínas de fase aguda, y en la médula ósea, ya lo expliqué, la neutrofilia. Si las concentraciones son muy altas, ¿no? Especialmente el factor de necrosis tumoral, vamos a tener que se puede instalar el choque séptico. El choque séptico tiene tres componentes, ¿no? El primero que tenemos acá es el choque cardiogénico. El factor de necrosis tumoral actúa sobre la célula cardíaca, haciendo que ésta produzca grandes cantidades de óxido nítrico. El óxido nítrico a concentraciones altas dentro de la célula cardíaca puede relajarla, llevando al corazón, y puede llevar al corazón a paro cardiogénico. ¿Ya? Ese es el primer componente del choque séptico. El segundo componente, coagulación intravascular diseminada, va a suceder porque el factor de necrosis tumoral a concentraciones altas antagoniza moléculas que mantienen la fase fluida de la sangre, por ejemplo, la trombomodulina, ¿no? Promoviendo la formación de microtrombos. Además, las células expresan una molécula que se llama factor tisular, que es una molécula que va a promover la activación de las cascadas de coagulación. Bueno, estos eventos van a hacer que el endotelio se comience a dañar, ¿no? Y en la medida que el endotelio se daña, se va a exponer colágeno. Si hay exposición de colágeno, las plaquetas se van a activar y se van a agregar formando microtrombos. Los trombos que se van a ir instalando a nivel capilar no va a ser localizado, va a ser de forma sistémica, ¿no? Entonces se van a formar microtrombos en todos los órganos. En la medida que la trombosis es generalizada, los órganos afectados van a entrar en isquemia, ¿no? Y la isquemia va a hacer que los órganos estos comiencen a fallar, instalándose un proceso de falla multiorgánica, ¿no? ¿Qué órganos son los más afectados? Riñón, intestino, hígado. En el caso del hígado, el daño que se va a producir en el parénquima puede hacer que el hígado pierda la capacidad de mantener los niveles normales de glucosa, haciendo que el paciente entre en hipoglicemia que puede comprometerle la vida. Bueno, ahí tenemos los tres componentes del choque séptico. Paro cardiogénico, coagulación intravascular diseminada y finalmente lo que es la hipoglicemia. En algunas situaciones puede presentarse el síndrome de distrés respiratorio del adulto,
Para este caso, el daño que se va a producir es a nivel del endotelio de los capilares pulmonares, ¿no? En la medida que el endotelio desaparece porque fue destruido, los fluidos, o sea, que están dentro de los capilares, se van a extravasar y van a ir a ocupar el espacio alveolar, ¿no? En la medida que se pierda capacidad ventilatoria, entonces el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria, ¿no? Eso depende ya de la magnitud del daño que se produzca a nivel de los pulmones. A ese cuadro se le denomina distrés respiratorio. Finalmente, al factor de necrosis tumoral también se le conoce como caquectina. Bueno, algunos definen al factor de necrosis tumoral como una molécula que inicia el desgaste metabólico. Y podemos explicarlo desde el punto de vista de que esta interleuquina induce un estado de resistencia a la insulina, particularmente en el músculo esquelético, ¿no? La fibra estriada o el músculo estriado, si es resistente a la actividad de la insulina, lo que no va a hacer es capturar glucosa para poder cumplir con su metabolismo energético. Si esto no sucede, si no captura glucosa, entonces la célula va a comenzar a procesos de autofagia y de degradación celular propios para poder sobrevivir, ¿no? Esto hace de que la masa muscular esquelética se comience a perder y puede llevar al paciente a estados de caquexia, ¿ya? Bien, sepsis, bueno, sepsis es igual a bacterias en sangre, ¿no? Y ya hemos explicado cada uno de los componentes del choque séptico. Coagulación intravascular diseminada, el síndrome de distrés respiratorio, la falla hepática y la hipoglicemia. Les he dicho que hay daño a nivel renal y del intestino y el tema de la falla cardíaca, ¿ya? El factor de necrosis tumoral es una interleuquina a la que se le atribuye buena parte del daño que se produce en este caso, pero hay otras interleuquinas importantes como la 12 y el interferón gamma que también intervienen. Este cuadro, este gráfico, lo que trata de explicar es, o ubicarnos, ¿no? Cómo son los procesos inflamatorios. La inflamación normalmente tiene un rol protector. Debe ser una respuesta localizada, ¿ya? Que como ven, tiene todos los elementos. Mediadores proinflamatorios, células de la respuesta inflamatoria, se activan vías como el complemento y de coagulación, pero todo esto se hace en un contexto controlado, ¿ya? Bien delimitado. Una vez concluida la respuesta inflamatoria, normalmente deben instalarse los mecanismos de reparación, ¿no? Que termina con el retorno a la homeostasis. Si las bacterias pasan a sangre, ¿no? Y el paciente hace sepsis, entonces lo que vamos a tener es que se va a producir una respuesta de tipo hiperinflamatorio que causa daño. Entonces, para el caso de los leucocitos, va a haber mucho daño celular, ¿no? Porque muchas células van a expresar patrones moleculares asociados a daño y va a haber, los mediadores proinflamatorios van a encontrarse a altas concentraciones. Los endotelios de todo el organismo van a liberar mediadores proinflamatorios, ¿no? Y además se va a promover la activación de las células inmunes de forma sistémica. Esto va a dañar al endotelio, que va a perder su función de barrera, haciendo que, bueno, en el caso del pulmón, por ejemplo, los fluidos pasen al espacio alveolar. Las plaquetas se van a activar. Las plaquetas son células importantes en cuanto a producción de mediadores inflamatorios se refiere, ¿no? Esto va a estar acompañando de la activación de neutrófilos y de formación de microtrombos a nivel capilar.
se va a activar las cascadas de coagulación, ¿no? Y se va a activar complemento. En cuanto a complemento, la molécula C5A va a tener un rol importante. Esto puede traer consecuencias, que ya les expliqué, ¿no? Choque cardiogénico, coagulación intravascular diseminada e hipoglicemia, que pueden llevar a la muerte al paciente. Si el paciente no se muere porque por el estado hiperinflamatorio, puede suceder de que entre a una etapa que se llama etapa de extensión de la sepsis, que se caracteriza por un estado de inmunosupresión severa, ¿no? O profunda, que también ya lo revisamos, en los que los linfocitos TCD4 y CD8 comienzan a morirse y presentan un perfil de agotamiento que impide que estas células se puedan activar. En el caso de los CD4 vamos a tener una polarización TH2, ¿no? Que no nos ayuda para lo que es la eliminación de bacterias. Y los TC8 obviamente van a perder capacidad citotóxica. En cuanto a los polimorfos nucleares, bueno, es cierto que van a morir menos, pero lo que vamos a tener en lugar de células maduras son células inmaduras que no ayudan con la remoción de los gérmenes. Las células presentadoras de antígenos, entre ellas los macrófagos, se van a activar en un perfil que es un perfil alterno, ¿no? Nosotros para eliminar bacterias necesitamos macrófagos activados, pero en su forma clásica. La capacidad de presentación de antígenos se va a perder, ¿ya? Entonces no va a haber activación de linfocitos T. En los ganglios linfáticos, los linfocitos B y las células dendríticas foliculares se van a comenzar a morir, entonces se va a perder la capacidad para poder ejercer una respuesta humoral eficiente, y además van a aparecer otros grupos de células que son derivadas de la médula ósea, que son las células supresoras derivadas de la médula ósea, ¿ya? Que, bueno, también van a bloquear cualquier intento de activación celular. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la revisión. Muchas gracias por su participación. No sé si